Geometría molecular. Y ahora sí, ¿ya resolvieron ejercicios? Una pregunta, ¿resolvieron ejercicios? Sí. Chicos, ¿resolvieron ejercicios? A ver, dígame. Jóvenes, ¿resolvieron ejercicios de estos temas? No. Sí. Ya resolvieron entonces. Entonces yo sigo repasando. Ya. Entonces avancemos. Avancemos, muchachos. La geometría molecular para nosotros, jovencitos, la geometría molecular para nosotros es el estudio de la verdadera fórmula, de la verdadera fórmula, de la verdadera forma de un compuesto, de la verdadera forma de un compuesto molecular, de la verdadera forma de un compuesto molecular. Ahí está. De la verdadera forma de un compuesto molecular. ¿Sí? Muy bien. Que explica propiedades, como la solubilidad, la polaridad, entre otros. Para determinar la geometría, debemos de utilizar muchachos, para determinar la geometría debemos de utilizar, jovencitos, el método del modelamiento. El método del modelamiento. Ahí está. Eso debemos de utilizar, el método del modelamiento. Y mediante el método del modelamiento obtenemos las siguientes sustancias. A ver. Si acá tenemos el compuesto y tenemos la hibridación, entonces acá tenemos la geometría molecular. Acá tenemos la geometría molecular. Ahí está. ¿Sí? ¿Y cuál es esa geometría molecular? Vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál es. Tenemos acá
el cloruro de berilio, donde la hibridación del cloruro de berilio es Sp, entonces, cuando una molécula tenga la hibridación Sp, la geometría de esta molécula será lineal, y el ángulo de enlace que forman sus átomos externos será 180 grados con el átomo central. 180 grados con el átomo central. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Si tenemos ahora el hidruro de boro, o el borano, que le llaman así, entonces sabemos que la hibridación acá es Sp cuadrado. Y la geometría molecular del borano sería una geometría trigonal plana, y el ángulo entre los átomos externos sería igual a 120 grados. Ahí está, sería igual a 120 grados. Tenemos la sustancia del dióxido de azufre. Ahí está, que también tiene hibridación Sp cuadrado. Y la estructura del trióxido de azufre sería obviamente un par libre, un enlace dativo, un enlace doble. Ahí está. Ahí está, un enlace dativo, un enlace doble. ¿Sí? Muy bien. Y tendríamos acá muchachos, la forma angular. Esto sería una forma angular, jovencitos. Una forma angular. Ahí está. Y el ángulo de enlace obviamente sería entre 110 grados, aproximadamente 110 grados. ¿No? Vamos a ver el siguiente. El siguiente, muchachos, sería obviamente el metano, muchachitos, y obviamente el metano cuya fórmula es el CH4, el metano cuya fórmula es el CH4, y tendría obviamente una hibridación, y obviamente saben que tendría una hibridación. Acá tenemos acá el metano, tenía una hibridación Sp cubo, y obviamente la geometría del metano sería tetraédrica, ¿no, muchachitos? La geometría del metano sería tetraédrica.
Y el ángulo de enlace sería 109,5 grados. Tenemos acá el amoníaco. Profesor, no se el logra ambiente. apreciar la parte derecha. A ver, un ratito. A ver, ahí está. Acá tendríamos Gracias. el nitrógeno con 3 enlaces. Ahí está. El ángulo sería piramidal trigonal. Piramidal trigonal. El ángulo de enlace sería obviamente 107 grados. Y obviamente tendríamos acá el agua, obviamente, también tiene hibridación Sp cubo. Tiene esta estructura el agua. Y sería obviamente angular. Y el ángulo de enlace obviamente sería 104,5. Aparte de estos de acá, ¿no? Del P cloro 5, que tiene Sp cubo D, o del SF6, que tiene Sp cubo D cuadrado, ¿no? En donde obviamente la geometría acá sería bipiramidal. Y acá la geometría sería octaédrica. Y acá el ángulo sería 90, 120, 180. Acá sería 90, 90 y 180. ¿No? Listo, muchachos. Eso es para nosotros la geometría molecular. ¿Estamos de acuerdo? Es la geometría molecular la que nos faltaba. Ahora la pregunta es, ¿resuelvo ejercicio o repaso los siguientes temas? Ustedes deciden. ¿Repaso fuerzas intermoleculares o con el profesor Ian van a resolver ejercicios? Ustedes me dicen. Ya hizo teoría de fuerzas intermoleculares. Ya hago ejercicio nomás. Ya hizo teoría entonces. Entonces tengo que repasar el boletín. Ya. Vamos a repasar el boletín entonces. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Profe, el chat. Vamos a ver. Profe, no me deje. Perdón, un ratito, ahorita, un ratito. Un ratito, señor. Estoy descargando el libro de repaso. A ver. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Dime, claro, hay que resolver el libro. Estoy descargando el libro. ¿Cuál es tu consulta? ¿Tienes alguna consulta? No tienes ninguna consulta. Ok. Ya le tomaron captura entonces. Sí, vamos a repasar el libro, por eso lo estoy descargando. Ya. Ya está el libro de repaso. Entonces, nosotros hemos repasado. ¿Ya hicieron los ejercicios de enlace, muchachos?
Los ejercicios de enlace ya lo hicieron. La Sí, semana profe, 3 ya lo sí. hicieron, muchachos. Ya hicimos La enlaces semana y 3. teoría de covalente. Profesor, Ya lo disculpe, resolvieron eso. Perfecto. profesor, no queremos Dígame. no queremos que haga el libro, sino que haga repaso. A ver. No les entiendo bien. A ver, ¿a qué se refieren con repaso? A ver, explíqueme, por favor. A ver, A yo ver, entiendo el repaso es un yo libro. le explico, profesor. Con Ya, usted explícame. nos estamos medio acostumbrados a que usted haga su repaso así todo entretenido y nos haga recordar todo. Ya. Y con el profesor Ian resolvemos lo que es fichas. ¿Entiende? Ya, por eso les estaba diciendo, si sigo repasando el siguiente tema, ¿repaso el siguiente tema o no repaso? Claro, ¿qué tocaba? Porque con el Sí, profesor profe. Ian me dijeron que ya Fuerzas hizo el profesor Ian, intermoleculares. ya repasó el profesor Ian fuerzas intermoleculares, ya hizo la teoría o no lo ha hecho. No, tocaría hacer fuerzas con usted intermoleculares. Ah, ya, yo te he entendido que el profesor Ian ya lo ha hecho. Entonces repaso fuerzas intermoleculares y repaso, si me alcanza el Nomenclatura. tiempo, nomenclatura. Sí. ¿Ya? Sí, sí. Nomenclatura, ¿ya? Fuerzas y nomenclaturas repaso ahorita entonces. Ya listo, vamos a repasar. Así, explíqueme, por favor. Porque cuando ustedes me dicen repaso, yo digo, hay que hacer el libro. Entonces, bacán, hagamos el libro. Ya no hay problema. Entonces vamos a repasar, ya le tomé captura y vamos a repasar el siguiente tema, que es el tema número 7. Entonces, un pequeño repaso del tema número 7. Un pequeño repaso del tema número 7. El tema número 7 es el tema de polaridad y de fuerzas intermoleculares. Entonces vamos a hablar primero de polaridad rapidito. Vamos a hablar primero de polaridad. Ahí está. ¿Qué es la polaridad o la llamada bipolaridad? ¿Se acuerdan qué era la polaridad o la llamada bipolaridad? La llamada polaridad o la llamada bipolaridad, muchachitos, vamos a ponerlo acá. Vamos a analizarlo acá. Ahí está. Un pequeño cuadradito. Y vamos a poner, para nosotros la polaridad estudia, ¿ya? Estudia, ahí está, estudia una distribución, ahí está, una distribución, ¿ya? Simétrica o asimétrica. Estudia la distribución simétrica o asimétrica. Estudia la distribución simétrica o asimétrica, ¿estamos de acuerdo? De los centros polares que tiene una molécula. De los centros polares que tiene una molécula. De los centros polares que tiene una molécula. Estudia la distribución simétrica o asimétrica de los centros polares que tiene una molécula. Estudia la distribución simétrica o asimétrica de los centros polares que tiene una molécula. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más?
¿Qué más? Es el estudio de la distribución simétrica o simétrica de los centros polares que tienen o momentos dipolares. O momentos dipolares. O de los momentos dipolares. Listo. Entonces acá, y de acá se deduce lo siguiente. ¿No? De acá se deduce, ¿qué es el momento dipolar? ¿No? ¿Qué es el momento dipolar? ¿Se acuerdan qué es el momento dipolar? Ahí está, ¿no? Y acá viene otro cuadrito y decimos, oye, ¿qué es el momento dipolar? Y acá en este cuadrito ponemos lo siguiente, el momento dipolar es el grado de ¿qué? Es el grado de polaridad. Es el grado de polaridad. Y este grado de polaridad, ¿en dónde se presenta? A ver, dígame, ¿en dónde se presenta ese grado de polaridad? A ver, dígame, ¿en dónde se presenta ese grado de polaridad? Ahora le toca a ustedes, a ver, ¿en dónde se presenta ese grado de polaridad? A ver, dígame, ¿en dónde se presenta el grado de polaridad? Si yo voy a estudiar, no, otro, intenten, no es eso, Sayuri. ¿En dónde se presenta un grado de polaridad? ¿En dónde se presenta? A ver, yo quiero estudiar la distribución asimétrica o simétrica de los centros polares o momentos dipolares que tiene una molécula. Entonces, ¿en dónde se presenta el momento dipolar si es el grado de polaridad? ¿En dónde se presenta? Enlaces. Enlaces. Hago mi caso. A ver. En los enlaces, ya. ¿En qué tipo de enlaces? Vamos, en los enlaces. ¿Estamos bien ahí? ¿En qué tipo de enlaces? Dipolo, tipo de enlaces? dipolo. No. ¿En qué tipo de enlace se presenta? Dipolo, dipolo, pues, ¿no? Las dobles. No. ¿Covalente? No. ¿Iónico? Ah, no sé. No, ¿qué enlace? ¿Qué enlace es? Vamos, sí saben, ¿qué enlace? Covalente. ¿Dónde yo puedo encontrar un grado de polaridad dentro de una molécula? Y no me pueden decir dipolo, porque el dipolo no es un tipo de enlace que encuentre dentro de una molécula. No me Covalente. pueden decir puente de hidrógeno. ¿Qué enlace es? Dentro de una molécula. Iónico. No, la molécula no tiene enlace iónico, no puede ser iónico. Vamos. Covalente. ¿Qué tipo de covalente? ¿Qué tipo de covalente? Polar. ¿Qué tipo Polar. de covalente? Polar, ya está. Covalente polar. Ahí está. ¿Tanto se demoran para eso? Ah, ya, va a estudiar el grado No, de estamos polaridad diciendo, que pero genera usted un no enlace escucha. covalente polar. Que Pues no se genera ha un enlace bañado. covalente polar. Oye, ¿qué compartición hay acá? ¿Qué compartición hay acá? ¿Simétrica o asimétrica? ¿Qué compartición hay en un enlace covalente polar? Asimétrica. Asimétrica. Ahora sí les escucho. Asimétrica, muy bien, asimétrica. ¿Y cómo voy a representar ese grado de polaridad? ¿Cómo lo represento? ¿Qué ¿Como elemento un de la vector? física? Un El vector. vector, muy bien. Represento con el vector, lo represento con el vector, muy bien. Lo represento con un vector, muy bien. Lo represento con un vector, muy bien. Excelente. Lo represento con un vector. Muy bien. ¿Y el vector de dónde a dónde va? ¿El vector de dónde a dónde va? A ver, este vector, ¿cómo estás graficando este vector? A ver, dime, ¿cómo se grafica este vector? A ver, dígame, ¿de dónde a dónde va ese vector? A ver, dime, ¿de dónde a dónde va? Del menos polar al más polar. No. Ya, ¿y cómo sé que? A ver, ya, bacán, te voy a aceptar eso, ya. ¿Y cómo sé quién es el menos polar? ¿Y cómo sé quién es el más polar? Eso de gamma, creo. No. Ah, tiene que ver con la electronegatividad. Por ahí dice, tiene que ver con, a ver, ¿quién es el menos polar? ¿Quién es el más polar? A ver, vamos. Ahí está la electronegatividad, muy buen punto. A ver, ¿cómo va? A ver, ¿cómo sé quién es menos polar? ¿Qué electronegatividad tiene el que es menos polar? ¿Y qué electronegatividad tiene el que es el más polar? A ver. Menor, Vamos, menor dime. a 1,7. No.
Oh, muchachos, no. Gripe. Se han olvidado, ¿ya ves? Se han olvidado, ¿se dan cuenta? ¿A qué Se se han refiere? ¿A qué olvidado. molécula se refiere? Oye, ¿cómo que a qué molécula me refiero? A ver, creo que no estás entendiendo lo que estamos repasando. A ver, yo estoy estudiando qué es un momento dipolar. Usted me está diciendo que mide el grado de polaridad. ¿En dónde lo mide? En un enlace covalente polar. Ok, entonces en ese enlace covalente polar hay una compartición asimétrica. Y esa compartición asimétrica se grafica con un vector. Entonces, en un enlace covalente polar, ¿de dónde a dónde va el vector? Está Del menos fácil. electronegativo al más electronegativo. Ya está. Del de menor electronegatividad, ¿a dónde? Al Al de elemento de mayor. qué? El de menor electronegatividad, ¿qué carga polar tiene? El de mayor, ¿qué carga polar tiene? Dime, ¿qué carga polar tiene? Menor a 1,7. No. Positivo Dime, ¿qué carga polar tiene? No, negativo. ¿qué diferencia? No he preguntado qué diferencia tiene. Solo he dicho qué carga polar tiene, posi o nega. Ah, Positivo o negativo. Positivo o negativo respectivamente. ¿Quién es positivo o negativo? ¿Quién es el posi? menor. Ahí está. Carga polar positiva. ¿Y quién es el nega? El de Mayor. mayor. ¿No? Si no se acuerda, acá hay un ejemplo. Si no se acuerda, acá hay un ejemplo. A ver, acá hay un ejemplo. Ahí está el ejemplo. A ver, dime, esa molécula, ¿cuántos enlaces covalentes polares tiene? Dime, ¿cuántos enlaces covalentes polares tiene esa molécula? Dime, ¿cuántos enlaces? Tiene 2. Entonces, Sayuri, si tiene 2, tiene 2 momentos de hipoqué. Tiene 2 momentos de hipoqué. Tiene 2 momentos dipolares. Muy bien. Bipolares. ¿Quién es el más electronegativo? ¿Quién es el más electronegativo? ¿El hidrógeno o el azufre? Ese. Azufre. Muy bien. Ahora sí. Pa' allá, pa' allá. Ahí está. Ahí está. ¿No? Ahí está. Entonces, acá hay un momento dipolar. Acá hay otro momento dipolar. Ahí está. Un momento dipolar y ahí hay otro momento dipolar. ¿Sí? Profe, Muy bien. Dime. ¿está triste? ¿Ah? ¿Está triste? No, claro que no. ¿Por qué? No lo siento ¿Por qué? igual. No, ¿por qué dices eso? Me siento Nada que ver. ¿Por qué? diferente. Algo ha cambiado. No, nada que ver. Ya. Muchachos, a ver, disculpen, tal vez estoy un poco distraído, pero triste no estoy. Escuchen, ya. A ver, nos concentramos ahora sí, ya. Nos vamos a olvidar y así vamos a hacer una muy buena clase. A ver, el azufre tiene más electronegatividad porque está en el grupo 6A y el hidrógeno tiene menos electronegatividad porque está en el grupo 1A. Por lo tanto, este hidrógeno se carga positivamente, este hidrógeno también se carga positivamente y este se carga negativamente. Así que los vectores van del posi al nega, del posi al nega, del posi al nega, del posi al nega, de menor electronegatividad al de mayor. ¿Ya recordamos que es un momento dipolar? ¿Ya recordamos? ¿Sí? Sí. Muy bien, ya recordamos, muy bien. Sigamos. ¿Qué unidad se mide el momento dipolar? A ver, esta unidad empieza con D, Papucho, esta unidad empieza con D, dímelo. ¿Cómo se llama esa unidad que empieza con D? Que se representa con la letra D mayúscula. Es en inglés. En inglés está ese término. D-Bay, muy bien, Biofántica. Daniela, Hay muy que bien. hablar. Muy bien, D-Bay, así se llama. D-Bay, Nunca D-Bay, enseñaron ahí eso. está, D-Bay. Ahí está, ¿estamos de acuerdo? Así se llama, D-Bay. ¿Se entendió hasta acá? Hasta acá se entendió, la unidad se llama D-Bay. ¿Sí o no? Ahora, escuchen, cuando ustedes estudian los momentos dipolares, aparecen dos tipos de moléculas, papuchos. Cuando ustedes estudian los momentos dipolares, aparecen dos tipos de moléculas. Oye, cuando ustedes estudian los momentos dipolares, aparecen dos tipos de moléculas. Dime, ¿cuáles son los dos tipos de moléculas que aparecen acá? A ver, me dicen, por favor. Las moléculas, Polares ¿qué y cosa? apolares. Claro, polar y apolar. Vamos a poner acá, moléculas polares, ahí está. Moléculas polares y moléculas apolares. Acá, vamos a poner moléculas apolares. Ahí está. Moléculas polares, moléculas apolares. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más, muchachitos? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer ahí? Absolutamente, ¿qué más? Lo siguiente que tenemos que hacer, muchachitos,
¿Ya? Lo siguiente que tenemos que hacer, jovencitos, es, a ver, tenemos acá, ¿qué es una molécula polar y qué es una molécula apolar? Entonces dime, a ver, según la bipolaridad que tienen, a ver, si acá está estudiando una distribución, ¿qué distribución tienen ambas? Empecemos a diferenciar, a ver, ¿qué distribución tiene la primera y qué distribución tiene la segunda? A ver, ¿qué distribución tiene las polares? Polar, que tiene polos, que va a tener polos. ¿Por qué tendrían Asimétrica. polos? ¿Cómo sería? ¿Así qué? Asimétrica. A ver, dice acá distribución asimétrica. Acá me está diciendo el papucho distribución asimétrica. Distribución asimétrica. Entonces, apolar que no tiene polos, ¿por qué no tiene polos? Porque está bien distribuido. Entonces acá la distribución, ¿cómo debe ser? Simétrica. Pero la distribución simétrica ¿de qué? ¿De qué alumnos? ¿De qué alumnos? ¿De qué? ¿De qué? Momentos ¿De qué? A ver, ¿qué están? dipolares. De los momentos dipolares, ahí está. Pero, ¿cómo se llama al resultado de todos los momentos dipolares? ¿Cómo se le dice al resultado? A ver, en física. Si los momentos dipolares son vectores y yo quiero hallar uno solo de ellos, ¿cómo se le llama a ese único vector? Momento Resultante. dipolar resultante. Claro, entonces, distribución asimétrica quiere decir que la resultante, ahí está, la resultante del momento dipolar, la resultante del momento dipolar, acá lo voy a abreviar, la resultante del momento dipolar con respecto al cero, ¿cómo es? ¿Igual o diferente? Con respecto al cero, ¿cómo es? ¿Igual o diferente? Diferente, muy diferente. Ahí está. Diferente, ¿sí? Muy bien. Entonces acá, la resultante entonces del momento dipolar, ahí está, del momento dipolar, ahí está, la resultante del momento con respecto al cero, ¿cómo deben ser? ¿Iguales o no tienen? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces significa que acá los centros de los dipolos no coinciden. Acá, así también se le dice. Los centros de los dipolos no coinciden. Los centros de los dipolos, centros de dipolos no coinciden. No coinciden. Centros de los dipolos no coinciden. Acá los centros de los dipolos sí coinciden. Los centros de los dipolos sí coinciden. Sí coinciden. Los centros de los dipolos sí coinciden. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, los centros de los dipolos sí coinciden. Muy bien. Muy bien. Siguiente, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer, muchachitos? ¿Qué otra cosa más tenemos que hacer? A ver, dígame, ¿qué otra cosa más tenemos que hacer? A ver, ¿qué más podemos ver acá? A ver, vamos a ver, acá presentan bipolaridad. ¿Cómo se llama esta bipolaridad? A ver, tiene dos nombres, ya dime, tiene dos nombres. ¿Bipolaridad qué? Y acá presenta también otra bipolaridad, una bipolaridad que tiene un nombre o lo puedes reemplazar por otro, pero los dos son los mismos. A ver, te escucho. Uno empieza con P, ya te ayudé. Permanente Permanente, ahí está. instantánea. Permanente instantánea, muy bien. Permanente instantáneo, ya está. Instantánea, muy bien. ¿Y acá cómo será solamente? ¿qué? Instantánea o Nula. ¿qué? No, O ¿qué habló? inducida, muy bien, Daniela. Sí. O inducida, muy bien. O inducida, ya está. Muy bien, listo. Oye, pero la pregunta es, para que se generen estos dipolos, las moléculas apolares, ¿cómo deben estar? Las moléculas apolares deben estar a corta, ¿qué? A corta Distancia. a corta distancia, claro que sí. Para que se induzcan, las moléculas deben estar, así ven, mira, tenemos dos esferitas a corta distancia. Dos esferitas a corta distancia. Dos esferitas a corta distancia, ahí está. ¿No? Entonces acá se deforma así. Deformada. Ya se deformaron a corta distancia porque ya tienen dipolos instantáneos o inducidos. Ya tienen dipolos instantáneos o inducidos, ¿ve? Ya tiene dipolos instantáneos o inducidos. Ahí está. Ya tiene dipolos instantáneos o inducidos. ¿Estamos de acuerdo? Ya tiene dipolos instantáneos o inducidos. ¿Ok? Muy bien.
Muy bien, muchachos. Entonces, ya tenemos ahí esa dipolaridad. Ya sabemos que una es permanente instantánea y la siguiente es instantánea o inducida y cuando están a corta distancia. Ahora, ¿cómo? ¿Me pueden decir las características de las moléculas polares? A ver, dime las características de las moléculas polares. A ver, ¿cómo son las características? ¿Acaso? A ver, dime esa característica en teoría. A ver, dime la característica en teoría, porque acá voy a poner los ejemplos. A ver, yo pongo los ejemplos acá, sigo poniendo los ejemplos, acá estoy poniendo los ejemplos. Dime, ¿qué características notas en estas moléculas? A ver, dime, ¿qué características notas en esas moléculas? A ver, ¿cuál es la característica que tienen todas esas moléculas para que se llamen apolares? Dime, por favor, ¿cuál es esa característica que tienen todas esas moléculas para que se llamen apolares? Acá pongo acá otras moléculas apolares, ve, mira, acá pongo las apolares, ve. Ahora dime las características que tienen estas moléculas para que se llamen apolares. Dime las características que tienen estas moléculas para que se llamen apolares. A ver, les escucho. Son de ¿Por un qué mismo la elemento. primera No, son de elementos diferentes? diatómico. Diferentes. Ya, las polares son diatómicas de elementos diferentes, no se olviden. Diferentes. Claro, si encuentras una diatómica, tiene que ser de elementos diferentes. ¿Por qué esta le llamo apolar? Dime, ¿qué característica tiene ahora para que ella se llame apolar? Diatómica de elementos iguales. Muy bien, dale, perfecto. Ahora acá. ¿Por qué a ellas le llamo polar? ¿Por qué? Pares de ¿Por qué electrones a ellas libres. le llamo polar? Porque el átomo central tiene pares ¿qué? De electrones libres. ¿Pares qué dijiste? Pares Libres. Ah, ya te escuché. ¿Por qué acá le llamo apolar a ellos? Dime, ¿por qué acá le llamo apolar a ellos, muchachos? ¿Por qué acá le llamo apolar a ellos? A ver, dígame, ¿por qué? No tiene pares de electrones libres el átomo central. No, porque todas ellas Sí. pertenecen a una familia. Pertenecen a una familia Todos orgánica. los hidrocarburos son ¿Cómo se llama la familia moléculas orgánica? populares. ¿Cuáles son esa Hidrocarburos. familia que siempre van a ser apolares? Esa familia orgánica que siempre van a ser apolares. Hidrocarburos, muy bien. Son los hidrocarburos. Y nos estábamos olvidando de una familia. ¿Cuál es esa familia donde sus átomos también tienen el tamaño de una molécula apolar? ¿Cómo se llama esa familia donde sus átomos tienen Gases el tamaño de nobles. una molécula? Gases nobles, muy bien. A ver, dime acá. ¿Por qué este grupo de acá es apolar? ¿Por qué este grupo de acá es apolar? ¿Por qué este grupo de acá es apolar? A ver, dígame. ¿Por qué este grupo? ¿Y por qué este grupo de acá es apolar? ¿Por qué este grupo de acá es apolar y la del otro es polar? ¿Por qué este grupo de acá es apolar? A ver, dígame. ¿Qué características tienen ellos ahora polar? El átomo central está rodeado de elementos diferentes. Excelente. Y acá el átomo central está Rodeado de elementos iguales. y no tiene pares ¿qué? No tiene pares ¿qué? Libres. ¿Quién no tiene pares libres? ¿Los átomos externos o el átomo central? ¿Quién no debe tener pares libres? El átomo central no debe tener pares libres. Muchachos, ¿se entendió las características de las moléculas polares y apolares? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Recordaron todo eso? Ahora sí, todo eso. ¿Todo esto recordaron? Ahora sí, ¿les quedó claro? ¿Está claro ahora sí todo esto? ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora le falta leyes de la solubilidad. A ver, ley de la solubilidad. A ver, ley de la solubilidad. A ver, ¿qué dice la ley de la solubilidad? Que lo semejante disuelve ¿a quién? Lo semejante disuelve ¿a quién? A lo semejante. La ley de la solubilidad. Lo semejante ¿a quién disuelve? Lo semejante ¿a quién disuelve? A lo semejante. Es decir, si yo tengo un soluto polar, entonces el solvente también, ¿qué cosa tiene que ser? Polar. ¿Ya? Pero también un soluto iónico también se puede disolver en un solvente polar también. Ahora, si tengo un soluto apolar, solo se puede disolver en un solvente también, ¿qué cosa? Apolar, respetando esa ley de ahí. Si tú tienes agua, si tú tienes amoníaco, se disuelve en agua. Si tienes cloruro de hidrógeno, se disuelve en agua. Si tienes sulfuro de hidrógeno, se disuelve en agua. Si tienes cloruro de sodio, lo disuelves en agua. Yoduro de potasio, en agua. Carbonato de calcio, en agua. Ya. Los iónicos y los polares se disuelven en solventes polares como el agua o parecidos al agua.
Pero si tú tienes, estamos en metano, se disuelve en benceno. Metano en benceno. Propano en benceno. Propano en tetracloruro. Ah, si es apolar la molécula, se tiene que disolver en un solvente ¿qué? Apolar. Pregunta, ¿se entendió hasta acá? Sí. Jóvenes, ¿quedó claro hasta acá? Sí. Ahora vamos a ver fuerzas intermoleculares. A ver, copia, por favor. Tómale una captura y vamos a ver ahora fuerzas intermoleculares. Un repasito de fuerzas intermoleculares. A ver. Un repasito de fuerzas intermoleculares. Vamos a ver. Ahora fuerzas intermoleculares. ¿Cómo hacemos fuerzas intermoleculares? A ver. Estamos todavía en el tema número 7. Estamos repasando las fuerzas intermoleculares. Muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, fuerzas intermoleculares. A ver. ¿Qué tengo que saber de fuerzas intermoleculares? A ver. Fuerzas intermoleculares. A ver, como su mismo nombre nos lo dice. Como su mismo nombre nos lo dice. A ver. Su mismo nombre nos dice, jóvenes, su mismo nombre nos dice lo siguiente. Su mismo nombre nos dice lo siguiente. A ver. Su nombre nos dice lo siguiente. A ver. ¿Son fuerzas de repulsión o de atracción? Dime. ¿Son fuerzas de repulsión o de atracción? A ver. Atracción. Dime. ¿Fuerzas? Obviamente de atracción. Excelente. Son fuerzas de atracción. Ahí está. ¿De qué naturaleza son? ¿Eléctrica o electromagnética? ¿Eléctrica o electromagnética? A ver, dime tú, ¿eléctrica o electromagnética? ¿Cuál crees que es la naturaleza de esta fuerza de atracción? ¿Eléctrica o electromagnética? Electromagnética. No, es eléctrica o también llamada electrostática. Es eléctrica o también llamada electrostática. La pregunta es, ¿de gran intensidad o de baja intensidad? ¿De gran intensidad o de baja intensidad? Baja Baja. comparación. Dime. Baja. De baja intensidad, muy bien. De muy baja intensidad, de muy baja intensidad. Muy bien, de muy baja intensidad. Que une, ¿a quién une estas de baja intensidad? ¿A quién une? ¿A quién mantiene unida? Dime. Moléculas. ¿Une a quiénes? A las Moléculas. moléculas. Une moléculas, muy bien. Une a moléculas. Y tienen estas moléculas que están a grandes distancias o a cortas distancias. Tienen que estar a grandes distancias o a cortas distancias. A cortas distancias, ya está, a cortas distancias, listo, ya está. Entonces, cuando tú veas esto de acá, tú dices, oye, quiero recordar que es una fuerza intermolecular, es una fuerza de atracción de naturaleza eléctrica de baja intensidad que une las moléculas a corta distancia. Se acabó, listo, ya repasé, ya recordé que es una fuerza intermolecular, fuerza de atracción de naturaleza eléctrica electrostática a corta distancia que une moléculas, ¿no? De muy baja intensidad. Listo. ¿Por qué es importante estudiar la fuerza intermolecular? ¿Por qué es importante estudiar la fuerza intermolecular? A ver, dígame, ¿por qué es importante estudiar las fuerzas intermoleculares? ¿Por qué? ¿Por qué será importante estudiar las fuerzas intermoleculares? ¿Por qué? ¿Por qué será importante estudiar las fuerzas intermoleculares? ¿No? ¿Explican el A origen ver. de los estados de agregación? Claro, excelente, señorita. Originan los estados de agregación. ¿Qué estados de agregación originan? A ver, ¿qué estados de agregación originan? O sea, ¿en qué estados de agregación son los más importantes estas fuerzas de atracción? A ver, dime, de los estados que tú conoces, ¿cuáles serían los más importantes que influye esta fuerza intermolecular? Dime. A ver, dime, ¿cuáles son esos estados? El sólido y el líquido, muy bien. El sólido y el líquido. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otra cosa más es importante? ¿Qué explican, aparte del origen del sólido, qué explican del sólido y del líquido las fuerzas intermoleculares? ¿Qué explican de cada uno de ellos? A ver. Si originan el estado sólido, tienen que explicar cómo se origina el sólido. Tienen que caracterizarlo, ¿no? ¿Y cómo lo caracterizan? ¿Qué explican del sólido y del líquido, en otras palabras?
¿no? Propiedades Se origina del físicas. sólido. Claro, muy bien, muy bien. Explica las propiedades físicas. Explica las propiedades físicas del sólido y del líquido. Explica las propiedades físicas del sólido y del líquido. ¿Estamos de acuerdo o no? Explica las propiedades físicas del sólido y del líquido. ¿Sí? Explica las propiedades físicas del sólido y del líquido. ¿Ok? Muy bien, muchachitos. Explica las propiedades físicas del sólido y del líquido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si explica las propiedades físicas, muchachos, del sólido y del líquido, ahí está. Explica las propiedades físicas del sólido y del líquido, por favor, dime, por favor, dime. ¿Qué propiedades físicas tú conoces del sólido y del líquido? ¿Me puedes decir? A ver, ¿alguna propiedad física que se mide en un sólido y de un líquido, por favor? A ver, dime. A ver, ¿combustión? ¿Combustión será? ¿Será combustión? No. ¿Oxidación? ¿Oxidación? Corrosión. Ya, corrosión. Ya, neutralización. Ya, neutralización es. ¿No? Dime. ¿Estoy bien o estoy mal? No, muy bien, Sayuri. Temperatura de fusión. Temperatura de fusión, profesor. Entonces acá también está la temperatura de ¿qué? Ebullición, profe, ahí está. La viscosidad, profesor, la viscosidad, claro, la viscosidad. La tensión superficial, claro que sí. La tensión superficial. ¿No? La tensión superficial. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Sigamos, muchachos, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más? Colocar las fuerzas. Dipolo. Ujú. Y recuerda que las fuerzas, la última, las fuerzas intermoleculares, comparada con los enlaces químicos, son de menor intensidad, ¿no? Ahora vamos a ver los tipos de fuerza. Hay 3 tipos de fuerza. Tú sabes muy bien que hay 3 tipos de fuerza. ¿Cuáles son los 3 tipos de fuerza que vamos a repasar acá ahorita? A ver, los 3 tipos de fuerza que podemos repasar ahorita. A ver, dígame por favor, ¿cuáles son los 3 tipos de fuerza que podemos repasar ahorita? Y la yapita por acá, la yapa nada más, que no está dentro, pero se estudia en este tema, no pertenece a las fuerzas, pero se estudia en este tema. A ver, ¿cómo se llama? La primera se llama fuerza dipolo, ¿no? Dipolo. La fuerza dipolo. O fuerza de Kisson, ¿no? O fuerza de Kisson. Ahí está. La segunda se llama fuerza puente de ¿qué? Fuerza hidrógeno. puente de ¿qué? Claro, la fuerza puente de hidrógeno. La otra es la fuerza puente de hidrógeno. Ahí está. La fuerza puente de hidrógeno. Ahí está. La fuerza puente de hidrógeno. Muy bien. Y la otra es la fuerza Ion de dipolo. dispersión de... No. la fuerza de dispersión. ¿Qué nos falta? La London. dispersión de ¿qué? El hondo, muy bien. Y la otra, que no está dentro de ella, pero se estudia en este tema, ¿cómo se llama? La interacción. Ahora sí dime, la interacción Ion ion ¿qué? dipolo. Claro, la interacción ion-dipolo. La interacción ion-dipolo. Ahí está. Entonces, dime, ¿en qué tipo de moléculas se presenta el dipolo-dipolo Kisson? Se presenta, vamos a poner acá, se presenta en moléculas Polares. polares, ¿no? ¿Por ahí he dicho polares o no? Sí. En moléculas polares. En moléculas polares. Ahí está. Ahí está. En moléculas polares. Ahí está, se presenta en moléculas polares. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de eso, ¿qué más? Se presenta en moléculas polares.
¿Qué más? Se presentan moléculas polares. Acá, también. Vamos a poner acá. Se presenta también en moléculas polares. Vamos a poner acá. Se presenta en moléculas polares. Ahí está, en moléculas polares. Ahí está. Se presentan en moléculas polares. Ahí está, muy bien. Muy bien. Se presenta en moléculas polares. ¿Estamos de acuerdo? Se presenta en moléculas apolares. Ahí está. Ah, pero estas moléculas polares tienen que tener estos enlaces. H oxígeno, H nitrógeno, H flúor, ¿sí o no? H oxígeno, H nitrógeno y H flúor, ¿sí o no, muchachitos? H oxígeno, H nitrógeno y H flúor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. H oxígeno, H nitrógeno, H flúor, ¿no? Tienen que ser muy polares. Ahora, jóvenes, acá, la fuerza dipolo-dipolo, ¿de qué depende? Vamos a poner aquí, la fuerza dipolo-dipolo es directamente proporcional a la resultante del momento dipolar. ¿Qué significa eso? Que cuando su resultante en Dilbey sea mayor, la atracción dipolo-dipolo también será mayor. Si la molécula es diatómica, también puede ser directamente proporcional a la resta de negatividades. También puede ser directamente proporcional. O sea, si la molécula solamente tiene 2 elementos, al restarlo, la mayor diferencia tendrá mayor interacción dipolo-dipolo, mayor fuerza dipolo-dipolo. Jóvenes, ¿esto de acá se entendió? La fuerza dipolo-dipolo es proporcional a la resultante. Mientras mayor sea la resultante de la molécula, el dipolo-dipolo será más intenso. Y al ser más intenso, tendrá mayor punto de fusión y de ebullición. O si no, restas de las electronegatividades y a mayor diferencia, mayor punto de fusión y ebullición. ¿Estamos de acuerdo? Mayor punto de fusión y ebullición. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Siguiente. Siguiente, muchachos. Acá, recuerda que estas moléculas de acá son muy polares, ¿estamos? Entonces, es el enlace más fuerte dentro de las moléculas y explican la anomalía de la densidad del agua, No te olvides, explica la anomalía de la densidad del agua. Cómo la densidad del agua sólida es menor a la densidad del agua, ¿qué cosa? Líquida, ¿no? ¿Cómo es posible que las moléculas del agua en fase sólida tengan menor peso, menor densidad que las moléculas del agua en fase líquida, ¿no? Por eso el hielo flota sobre la fase líquida. Por eso el hielo flota sobre... Y eso es una anomalía, muchachos. Eso es una anomalía. Siguiente, muchachos. La siguiente característica nos dice, muchachos, nos dice que ellos tienen, estas sustancias presentan alto punto de fusión, de ebullición. Y acá los voy a explicar, alto punto de ebullición. Por ejemplo, en el grupo 7A, miren, en el 7A, el H flúor tiene más alto punto de ebullición que el H yodo, que el H bromo, el H bromo, el H cloro. Ah, ¿no me crees? En el grupo 6A. En el grupo 6A, el agua tiene más alto punto de ebullición que el H teluro, que el teluro de hidrógeno, que el seleniuro de hidrógeno, que el sulfuro de hidrógeno. El grupo 5A, el amoníaco tiene más punto de fusión y ebullición que ¿quién? Que el bismuto 3, que el antimonio H3, que el fósforo H3. Ahí está, muchachitos. Ahí está nuestra respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Acá, moléculas apolares. A ver,
La dispersión de London, ¿a qué es directamente proporcional en moléculas polares? Es directamente proporcional al tamaño de la molécula, o a la suma de masas atómicas. O sea, mientras una molécula polar tenga más tamaño, su dipolo, o sea, la dispersión de London va a ser más fuerte. O si la molécula polar tiene mayor suma de masas atómicas, las moléculas de la dispersión de London va a ser más fuerte. Claro que sí, van a ser más fuertes, ¿no? Por eso mira acá. ¿Por qué en vez del H yodo, por qué no lo coloco al H cloro? ¿Por qué no? Porque este tiene mayor tamaño. Y al tener mayor tamaño, el London es más fuerte. Por eso es una molécula que está en el segundo lugar en su punto de ebullición. O sea, tiene dipolo y un London más fuerte, por eso está en el segundo lugar. No le ganan al puente, pero está en el segundo lugar. ¿Por qué acá no puso H azufre, que es el segundo del oxígeno, debajo de su grupo? Porque esta molécula es más grande, su dipolo es más fuerte. O sea, su London, perdón, es más fuerte. Ya entendí. Recuerda que acá explica la propiedad de licuación. Explica la propiedad de licuación. Gracias a esta fuerza, los gases se pueden volver líquidos. ¿Cuáles son los gases que se vuelven líquidos? El nitrógeno se puede volver líquido. El helio se puede volver líquido y así sucesivamente. ¿Ya, muchachito? Así sucesivamente. ¿Me dejo entender? Muy bien. Interacción ion-dipolo. La interacción ion-dipolo. La interacción ion-dipolo, muchachos, se presenta. Vamos a poner acá. Se presenta en soluciones, ahí está, se presenta en soluciones acuosas, ¿ya? Se presenta en soluciones acuosas, ¿sí? Muy bien, se presenta en soluciones acuosas. Muy bien. Se presenta en soluciones acuosas en donde los iones se atraen, ¿no? Con dipolos. Los iones se atraen con dipolos. ¿Sí? Los iones se atraen con dipolos. Ahí está. Muy bien, listo. Entonces, acá tenemos un dipolo, ahí tenemos un dipolo, ahí está, un dipolo, carga positiva, carga negativa como el agua, y se atrae a los iones positivos de una sal, ¿no? Y también atrae a los iones negativos de la misma sal. Ahí está, listo. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta acá acerca de fuerzas intermoleculares, por favor? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo está claro? Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a tomarle captura. Vamos a tomarle una captura y vamos a ir avanzando. Vamos repasando el tema 8, ¿ya? Vamos repasando el tema 8 entonces, ¿ya? A ver, vamos repasando el tema 8, ¿ya? Muy bien. A ver. Repaso del tema número 8. Vamos a ver. El tema número 8 es nomenclatura inorgánica, ¿no? La nomenclatura inorgánica. Vamos a estudiar la nomenclatura ahora inorgánica. Vamos a ver la nomenclatura inorgánica ahora. A ver. La nomenclatura inorgánica nos dice lo siguiente. A ver. Tema número 8.
Nomenclatura inorgánica. Ahí está. La nomenclatura inorgánica nos dice lo siguiente, muchachitos. La nomenclatura inorgánica nos dice lo siguiente. Estudia la designación de un compuesto. Estudia la designación de un compuesto, ahí está, de un compuesto químico, ¿no? ¿Y cómo designamos un compuesto químico? Bueno, lo designamos de la siguiente manera. A ver, si tenemos la fórmula química, de dicho compuesto, ¿ya? Si tenemos la fórmula química de dicho compuesto, entonces acá vamos a tener el nombre. Ahí está. Y si tenemos el nombre, acá vamos a tener la fórmula química, ¿no? Si ahí tenemos el nombre, vamos a tener ahí la fórmula química, ¿ya? Entonces, a partir de la fórmula química obtenemos el nombre y a partir del nombre obtenemos la fórmula química. Esos son los objetivos de una nomenclatura inorgánica. Obtener el nombre a partir de una fórmula química, ¿estamos de acuerdo? O escribir la fórmula química a partir de un nombre, ¿sí? Para eso necesitamos dos conceptos. ¿Se acuerdan esos dos conceptos que necesitamos? Uno se llamaba valencia, ahí está. Uno se llamaba valencia y el otro se llamaba estado de oxidación. Uno se llamaba valencia y el otro se llamaba estado de ¿qué? De oxidación, así se llama. O número de oxidación, también no te olvides. Número de oxidación o estado de oxidación. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién es la carga? La carga es el estado de oxidación, ¿no? ¿A quién le llamamos carga real o aparente? A la carga real o aparente, nosotros le llamamos, a la carga real o aparente, nosotros le llamamos estado de oxidación. ¿Qué es una carga real o aparente? Es una carga real o aparente. Ahí está. Carga real o aparente. ¿No? Y a él le llamamos capacidad. A él es la capacidad. A él, muchachos, le decimos capacidad. Carga real o aparente o capacidad. Carga real o aparente o capacidad. Así decimos. Carga real o aparente o capacidad. ¿No? Así le decimos, carga real, aparente o capacidad. ¿Sí? Muy bien. Carga real, aparente o capacidad. ¿Sí? ¿A quién se representa por un número entero fraccionario o cero? A quienes representamos por un número entero fraccionario cero. A quienes representamos por un número entero fraccionario cero, ¿ya? Es al estado de oxidación. Claro que sí, ¿no? Número entero, cero, cero o fracción, ahí está. ¿Y quién se representa solamente por un valor entero? ¿Quién se representa solamente por un valor entero? Quien se representa solamente por un valor entero es la valencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál de los dos depende de la ubicación de la tabla periódica? ¿Cuál de los dos depende de la ubicación de la tabla periódica? El que depende de la ubicación de la tabla periódica es la valencia. Vamos a poner acá, depende de la ubicación de la tabla periódica. Depende de la ubicación de la tabla periódica. Depende de la ubicación de la tabla periódica actual. Ahí está.
Depende de la ubicación de la tabla periódica actual. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Depende de la ubicación de la tabla periódica. Ahí está. Acá, muchachos. Acá, jovencitos. ¿No? Acá, jovencitos, tenemos... depende de la electronegatividad. Esto de acá ya depende de la electronegatividad. La carga depende de la electronegatividad, ¿no? Recuerda que es el más electronegativo adquiere la carga negativa. El más electronegativo adquiere la carga negativa. Y el menos electronegativo, muchachos, adquiere la carga positiva. ¿Sí? Adquiere la carga positiva. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Listo. Jovencitos, la valencia, no se olviden, la valencia generalmente, ¿qué cosa es? Generalmente es el valor absoluto del estado de oxidación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y cuáles son las reglas del estado de oxidación? A ver, vamos a recordar acá. Las reglas del estado de oxidación. Las reglas del estado de oxidación. ¿Estamos de acuerdo? Las reglas del estado de oxidación. ¿No? Eran 5 reglas, 6 reglas, si no me equivoco, ¿no? 6 reglas para el estado de oxidación. Vamos a ver cuáles son esas reglas del estado de oxidación. Vamos a ver cuáles son esas reglas del estado de oxidación. ¿No? Primera regla. Primera regla. Átomo libre. Átomo libre. El estado de oxidación va a ser igual a ¿qué? Igual a 0. Ejemplos de átomos libres. Ejemplos de átomos libres. Ah, acá tenemos el oxígeno solito, le ponemos carga 0. El hidrógeno solito, le ponemos carga 0. El oro solito, le ponemos... Esos son átomos libres, están solitos. ¿Ya? Segunda regla. Segunda regla. La segunda regla, ¿no? Es la del átomo de hidrógeno. La segunda regla, ¿no? Es la del átomo de hidrógeno. Ahí está. La segunda regla es la del átomo de hidrógeno en un compuesto, ¿no? ¿Y cuáles son esos estados de oxidación cuando el hidrógeno está en un compuesto? ¿Cuáles son esos átomos de hidrógeno cuando están en un compuesto? Vamos a ver. A ver, ese estado de oxidación es o +1 o -1, ¿no? A ver, por ejemplo, si el hidrógeno está en un compuesto de 3 elementos, si el hidrógeno está en un compuesto de 3 elementos, ¿qué carga le ponemos? Carga +1. Está hecho en 3 elementos, carga +1. Si el hidrógeno está en un ion poliatómico, a ver, si el hidrógeno está en un ion poliatómico, si el hidrógeno está en un ion poliatómico, ¿no? Ya sea positivo o está en un ion poliatómico negativo. Ah, entonces ahí le pones +1. Le sigues poniendo +1. Ahí está, +1. Ahí está, +1 y +1 acá. ¿Sí? Pero si el hidrógeno está con un metal, si el hidrógeno está con un metal como el sodio, oye, si el hidrógeno está con un metal como el sodio, si el hidrógeno está con un metal como el magnesio, está con un metal como el sodio y el magnesio, ¿qué carga le vas a poner ahí? Ahí va, ¿qué carga, por favor? ¿Qué carga va? -1. ¿Qué carga va, por favor? Carga -1. ¿Estamos de acuerdo?
Ahí va carga menos 1. ¿Me dejo entender? Muy bien. Tercera regla. Tercera regla. La tercera regla es la del átomo de oxígeno. Es la del átomo de oxígeno. ¿Qué estados de oxidación presentará el átomo de oxígeno? -2, +2, -1. ¿No? Vamos a ver en qué momentos presenta +2, -2 y +1. A ver, vamos a ver en qué momentos presenta estas tablas. A ver, vamos a ver. Presenta -2. Presenta -2 cuando está en un compuesto ternario. ¿No? Cuando está en un compuesto ternario, presenta -2. Claro, claro que sí, presenta -2. Cuando está en un compuesto binario, también presenta -2. También presenta -2. Cuando está en un ion negativo, claro, cuando está en un ion negativo, también presenta -2. También presenta -2. Ahí está. También. Cuando está en un ion positivo, también presenta -2. Mira. También presenta -2 cuando está en un ion positivo. También. O sea, -2 es como su carga general, ¿no? Pero cuando se une al flúor, oye, cuando se une al flúor, ahí la carga es +2. La única carga es +2 es cuando se une al flúor. La única, cuando se une al flúor. Oye, y cuando forma peróxidos, peróxidos con el grupo 2A, peróxidos con el grupo 1A, peróxidos con el hidrógeno, ahí solamente tiene carga -1 cuando forma peróxidos. Ahí está. Cuando forma peróxidos, carga -1. Y ahí recordamos la tercera regla. ¿Cuál es la cuarta regla? La cuarta regla, ¿cuál era la cuarta regla? A ver, la cuarta regla era para todo compuesto. Para todo compuesto. ¿No? Para todo, ¿qué es un compuesto? Es una fórmula que tiene 2 o más elementos diferentes. Para todo compuesto, la sumatoria de cargas, para todo compuesto, la sumatoria de cargas es igual a la sumatoria de estado de oxidación, y eso es igual a ¿qué? Igual a 0. Eso es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la cuarta regla. Ahí está, la cuarta regla. A ver, ¿se acuerdan de la cuarta regla? A ver, yo quisiera conocer el estado de oxidación del fósforo. A ver, del fósforo, ahí está. Del fósforo quisiera conocer. Entonces tú dices, oye, 2 veces el estado de oxidación del fósforo más 5 veces la carga -2 del oxígeno nos debe dar 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un compuesto formado por fósforo y oxígeno. Compuesto formado por fósforo y oxígeno. Y este estado de oxidación del fósforo me va a salir más 5. Ahí está. Porque lo he igualado a 0. Lo he igualado a 0. A ver, quisiera saber la carga del cromo que está en este compuesto ternario. La carga del cromo, tú sabes, 2 hidrógenos de carga +1. El cromo no lo conozco, ¿no? 3 oxígenos de carga -2, todo lo igual a 0. Y ahí me va a salir, bueno, en vez de 3 vamos a ponerle 4. 4. Ahí está. Y acá también 4. Y ahí me va a salir, muchachitos, el cromo es de carga +6. Ahí está. El cromo de carga +6. Entonces, cuando veas un compuesto de 2 elementos o de 3 elementos, la suma lo igualas a 0, ¿no? La suma lo igualas a 0. Quinta regla. Quinta regla. Creo que acá podemos hacer la quinta regla. Ahí vamos a ver. Vamos a tomarle captura ahí. Quinta regla. Vamos a ver. Muy bien. Quinta regla, vamos a ver la quinta regla. La quinta regla nos dice lo siguiente, vamos a ver, ya le tomamos captura, vamos a borrarlo de una vez.
¿Qué nos dice la quinta regla? Vamos a ver. La quinta regla nos dice lo siguiente. A ver. Chicos, la quinta regla lo que nos dice es que para todo ion poliatómico, ahí está, la sumatoria de estados de oxidación, es igual a la carga del ion, así nos dice, es igual a la carga del ion. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver en qué consiste eso. Por ejemplo, tenemos lo siguiente, mira, tenemos el NH4 de carga positiva, y tenemos allá la carga del nitrógeno. Entonces tú dices acá, entonces, la carga del nitrógeno más 4 veces la carga más 1 del hidrógeno es igual a más 1, ¿no? Lo igualas a más 1. Entonces ahí te saldría que el nitrógeno vale menos 3. ¿No? Muy bien. La siguiente regla. La siguiente regla, ¿qué nos dice? La siguiente regla nos dice, muchachos, que la siguiente regla, pero vamos a hacer uno más, HSO4 a la menos 1. Dices acá, el hidrógeno vale más 1, el azufre no lo conocemos. 4 oxígenos de carga menos 2 igual a menos 1. Ahí despejas el azufre y el azufre te va a salir más 6, ¿no? Entonces estamos igualando a la carga, ¿ya? Ahora sí, regla número 6, o sexta regla. Regla número 6 o sexta regla. A ver, la regla número 6 o la sexta regla nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice lo siguiente. A ver, para un compuesto binario. ¿Qué es un compuesto binario? Un compuesto binario es que tiene ¿qué cosa? Dos elementos. Un compuesto binario es que tiene 2 elementos. Ahí está, ¿no? Un compuesto binario, muchachos, es que tiene 2 elementos. ¿Sí? ¿Y quiénes son estos? ¿Qué tenemos que saber cuando un compuesto binario tiene 2 elementos? Escribir la fórmula. Y escribir el nombre. Escribir la fórmula y escribir el nombre. ¿Cómo se formula? En el lado izquierdo se coloca la especie de menor electronegatividad y en el lado derecho la especie de mayor electronegatividad. La especie de menor electronegatividad tiene carga positiva y la especie de menor electronegatividad tiene carga negativa. Y hacemos el cruce de cargas. Nuestro cruce de cargas sería entonces la letra A con el subíndice Y la letra B con el subíndice X. Así de esa forma sería. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y el nombre sería primero B, el nombre de B, seguido, ahí se invierten los papeles, ¿no? Seguido del ion A. Así, de esa manera. Primero se escribes el nombre del ion B y escribes el nombre del ion A. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente.
Siguiente, muchachos. A ver, lo siguiente tendríamos que ver cuáles son los estados de oxidación de los elementos. A ver, para el grupo A. Para el grupo A, ¿cuáles son sus estados de oxidación? A ver, entonces, dices, los elementos que están en el 1A, ¿no? Los elementos que están en el 1A tienen que tener el estado de oxidación más 1. Los elementos que están en el 2A tienen que tener estado de oxidación más 2. Los elementos que están en el 3A tienen que tener estado de oxidación más 3. Los elementos que están en el 4A tienen que tener estado de oxidación más 2 y más 4. Los elementos del 5A tienen que tener estados de oxidación más 1, más 3 y más 5. Los elementos del 6A tienen que tener estado de oxidación más 2, más 4, más 6. Los elementos del 7A tienen que tener estado de oxidación más 1, más 3, más 5, más 7. Los elementos del 8A tienen que tener más 1, no tienen ellos porque no se combinan. Arriba no era menos. ¿En dónde? En 7, 6. También. ¿Quién tiene menos? ¿Quién es el único que tiene menos? ¿Quién es el único que tiene menos? Ahora, si tú dices con el hidrógeno, profesor, con el hidrógeno, los del 4A solamente tienen menos 4, acá solamente hay menos 3, acá solamente hay menos 2 y acá solamente hay menos. Pero cuando se combinan con el hidrógeno, cuando se combinan con el hidrógeno, si eso es lo que tú haces referencia, cuando esos elementos se combinen con el hidrógeno, ya no van a tener estados de oxidación positivos, sino van a tener estados de oxidación, ¿qué cosa? Negativos. Para el grupo B, a ver, para el grupo B, a ver, díganme ustedes, ¿quién tiene carga más 1 y más 2? Para el grupo B, ¿qué elementos metales de transición tienen carga más 1 y más 2 para el grupo B? ¿Quiénes son? ¿Mm? Es el mercurio y el cobre. Es el mercurio y el cobre. Ahí está. Listo. ¿Qué más? ¿Quién tiene carga más 1 y más 3? Más 1 y más 3 es el oro. El oro tiene carga más 1 y más 3. ¿Quién tiene carga más 2 nada más? ¿Quién tiene carga más 2? Quien tiene carga más 2 es el zinc y el cadmio. Es el zinc y el cadmio. Ahí está. Quien tiene carga más 2 es el zinc y el cadmio. Ahí está. Quien tiene carga más 2 es el zinc y el cadmio. ¿Sí? Es el zinc y el cadmio. ¿Sí? Quien tiene carga más 2 es el zinc y el cadmio. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. ¿Quién tiene carga más 1? ¿Quién tiene carga más 1? Es la plata, pues, ¿no? La plata. Ahí está, la plata. ¿Quién tiene carga más 2 y más 4? ¿Quién tiene carga más 2 y más? ¿Quién tendrá carga más 2 y más 4? ¿Quién tiene carga más 2 y más 4? Tiene la carga el platino. El platino tiene carga más 2 y más 4. ¿Estamos de acuerdo? El platino. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién tiene carga más 2 y más 3? A ver, ¿quién tiene carga más 2 y más 3? ¿Quién tiene carga más 2 y más 3? Hierro. A ver. Hierro. El hierro, Hierro. el cobalto y el níquel, ¿no? ¿Níquel? No, el hierro, el cobalto y el níquel. Ahí está. ¿No? Son de los elementos del grupo B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora los anfóteros. A ver, los anfóteros. A ver. Los anfóteros. A ver, ¿cómo hacemos los anfóteros?
A ver. A ver, los anfóteros. Ahí está. Los anfóteros son el manganeso, el vanadio y el plomo. Como metal, él trabaja con 2,3, con más 2,3, con más 2,3. Como no metal, él trabaja con más 4,6 y 7, con más 4 y con más 5, y acá trabaja con más 3 y con más 6. El bismuto también, como metal con más 3, como no metal con más 5. ¿Ya? Listo, muchachitos. Listo, hasta ahí repasamos. Lo que nos faltaría solamente son las funciones, jovencitos. Hasta ahí le tomamos la captura y nos vemos el día, bueno, ya no, con el profesor. Listo. Cuídense un montón, muchachos. Nos vemos. Buenas noches.